Hola, buenos días alumnos. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema convulsiones. A continuación vamos a iniciar dando una pequeña definición. Bien, como definición podemos decir que las convulsiones son contracción involuntaria y patológica de los músculos. A su vez son movimientos irregulares localizados en un grupo muscular, en varios o bien en todo el cuerpo. Suelen iniciarse de forma súbita y duran poco tiempo. Bien, continuamos hablando un poco sobre las causas o por qué se puede producir una convulsión. Antes que nada y en forma primordial se encuentra la fiebre, ¿sí? En temperaturas altas, alrededor de 39, 40, el niño ya puede empezar a convulsionar a causa de la meningitis, producto de traumatismos craneales, por ahí algunas caídas, ¿sí? El niño golpea la cabeza y en forma continua puede producir una convulsión. Y también en la hipoglucemia. Bien, además de todo esto, tenemos que tener en cuenta cuáles son esas causas puntuales, ¿no es cierto?, que producen estas convulsiones. Las convulsiones se pueden dividir en dos categorías generales, provocadas y no provocadas. Las convulsiones provocadas pueden ser causadas por diferentes acciones, como un nivel alto o bajo de glucosa en sangre, una lesión en la cabeza, una infección o hipertensión. También pueden causar convulsiones, un infarto, la insuficiencia renal o hepática y la fiebre alta. Estos tipos de convulsiones son extremadamente raros. Luego también tenemos las convulsiones, aquellas que no son provocadas, no tienen una causa inmediata y clara. Luego de la evolución correspondiente, los médicos pueden encontrar una causa como una enfermedad genética o también puede ser una lesión cerebral o en el tallo cerebral. También puede descubrir la causa de las convulsiones, puede ser desafiante para los médicos y frustrante para las familias. A veces incluso luego de una evolución extensa no se puede conocer la causa de las convulsiones, a veces esas convulsiones son inciertas o no tienen, digamos, una etiología o no tienen una causa. ¿Sí? Incluso si el médico no descubre la causa de las convulsiones de un niño, el tratamiento puede ayudar a controlar esas convulsiones. Bien, tenemos tipos distintos de convulsiones en los niños. Existen varios tipos de convulsiones en niños. Estos se dividen en las siguientes categorías. Vamos a tener las convulsiones focal, es decir, que la actividad convulsiva comienza en una parte del cerebro y se propaga desde allí. Luego tenemos la generalizada o general, lo que significa que la convulsión afecta a todas las partes del cerebro a la vez. También tenemos los espasmos infantiles, un tipo de convulsión que comienza durante el primer año de vida. Luego vamos a tener los status epilépticos, en el que las convulsiones duran más de 5 minutos. Luego vamos a tener las convulsiones febriles, que son las más comunes, digamos, que ocurren dentro de las 24 horas posteriores a que un niño de entre 6 meses y 5 años tenga fiebre. O sea, sería 40 grados centígrados a partir de 39. Bien, vamos a empezar a desarrollar un poco de qué hablamos cada una de estos tipos de convulsiones. Entre ellos las convulsiones focales van a ser las convulsiones, son de tipo común en niños. Los síntomas incluyen una sensación de caerse o dar vueltas, sensación de pinchazos, sensación de que las cosas familiares de pronto resultan poco familiares o viceversa. Sentimientos repentinos de ira o miedo, automatismos, que son esos gestos involuntarios, como quitarse o tocarse la ropa, gruñir, chasquear los labios y hacer movimientos torpes. Los zumbidos también pueden aparecer en este tipo de convulsiones. Habla incomprensible o problemas con la memoria, repetición de palabras o frases, risas o llanto,
Puede haber movimientos involuntarios rítmicos de una extremidad o parte de una extremidad. Los movimientos se pueden extender a otras partes del cuerpo. Apariencia de estar soñando despierto, mirando en blanco, poder oler o sentir algo que no está presente. También puede ver alucinaciones vividas y vagabundear o andar, digamos, sin rumbo. Los niños pueden experimentar dos tipos de convulsiones focales. Estos tipos de convulsiones focales pueden ser las crisis focales conscientes, ¿sí?, que son anteriormente conocidas como crisis parciales simple, en donde el niño está alerta y despierto, recuerdan haber convulsionado, aunque puede que no sean capaces de interactuar con otros mientras convulsionan. Luego vamos a tener esas crisis también focales con alteraciones en la conciencia. Esto quiere decir que anteriormente conocidas como crisis parciales complejas es donde el niño no es consciente de su entorno, puede que no recuerde la convulsión. Bien, luego tenemos las convulsiones generalizadas, que existen dos categorías de convulsiones generalizadas, aquellas que comprenden la crisis no motora, como la crisis de ausencia, y las motoras. Bien, luego tenemos las crisis no motora de ausencia, a veces llamada crisis de tipo pequeño mal. Las crisis de ausencia son una de las más comunes en niños. Un niño que tiene este tipo de crisis puede parecer que está soñando, despierto o distraído. Las crisis duran 15 segundos o menos. Pueden ocurrir varias veces al día, pueden comenzar a los 4 años y hasta la adolescencia. En algunos niños las crisis desaparecen cuando crecen. Luego tenemos las que son las crisis motoras. Los 4 tipos de crisis generalizadas motoras incluyen: podemos tener una crisis atónitas, crisis mioclónicas, las crisis tónicas y la crisis tónico-clónicas. A continuación vamos a detallar cada uno de estos tipos de crisis. Las crisis atónicas. Durante la crisis atónica se pierde el control de los músculos de forma repentina, algunas veces se llama crisis de caída y puede causar síntomas como breve pérdida del conocimiento, puede haber caídas y cabeza caída. Luego tenemos las crisis mioclónicas. Este tipo de crisis mioclónicas provocan contracciones musculares repentinas, como de shock, en una o más extremidades. Estas crisis pueden ocurrir una vez o en racimo. Esto quiere decir o en forma continua, que es cuando ocurren más de una en un periodo de tiempo corto. Luego tenemos las crisis tónicas. Estas crisis causan la rigidez del cuerpo o los brazos y las piernas. Pueden ocurrir mientras una persona está despierta o mientras duerme. Si sucede mientras la persona está de pie o sentada, puede caerse al suelo. Luego vamos a tener las crisis tónico-clónicas. Cuando una persona tiene una crisis tónico-clónica, a veces llamada crisis de tipo gran mal, pierde el conocimiento, los músculos se rigidizan y los brazos y las piernas se sacuden sin control. Generalmente, las crisis tónico-clónicas comienzan en ambos lados del cerebro. También pueden comenzar en un lado y propagarse a todo el cerebro. A su vez, existen dos fases. Entre ellas está la fase tónica, se rigidizan los músculos de la persona, puede que se caiga al suelo, la respiración se ve afectada, la persona puede tomar un color azul en el rostro y gritar, la persona también puede morderse la lengua o la mejilla, causando un sangrado desde la boca. Luego vamos a tener la fase clónica, sigue a la fase tónica, sucede la crisis, los brazos y las piernas de la persona generalmente comienzan a sacudirse, a veces la persona pierde el control de los
intestinos o de la vejiga. Obviamente este tipo de persona se defeca, ¿no es cierto?, encima sin darse cuenta, ya que hay una relajación de los músculos, digamos, de la vejiga o así también del ano. Estas crisis suelen durar algunos minutos. Una crisis tónico-clónico de más de 5 minutos se considera una emergencia médica. Y también vamos a encontrar o pueden llegar a ver estos espasmos infantiles o también llamados síndrome de West, a veces llamados espasmos epilépticos. Estas convulsiones se diagnostican durante el primer año de vida del bebé. Puede comenzar con un espasmo rápido para sacudir la cabeza hacia abajo. Con el tiempo puede desarrollarse hasta convertirse en un racimo de espasmos en los que los brazos o las piernas del niño se levantan o enderezan repentinamente. Las convulsiones generalmente ocurren cuando el niño está despertándose o durmiéndose. Al principio los síntomas pueden ser sutiles, con el tiempo se vuelven más evidentes. Luego tenemos las convulsiones febriles, que son las más comunes, ¿no es cierto?, que se presentan durante la infancia o la niñez. Esto se da mucho en niños pequeños. Ocurre en niños de 6 meses a 5 años. Suceden en las 24 horas anteriores o posteriores a que un niño presente fiebre. Estas crisis motoras son convulsivas. Generalmente estas convulsiones desaparecen cuando el niño crece. Las convulsiones febriles pueden ser simples o complejas. Para ser consideradas complejas, las convulsiones febriles deben durar más de 15 minutos, ocurrir una vez en 24 horas o afectar una parte del cuerpo. Los temblores pueden afectar uno o los dos lados del cuerpo. Un pequeño porcentaje de los niños diagnosticados con convulsiones febriles complejas desarrollan, ¿no es cierto?, a la larga del tiempo, epilepsia. ¿Cuáles son los signos y síntomas que puede llegar, ¿no es cierto?, a presentar el niño? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que está sufriendo, una crisis convulsiva? Son los siguientes. Tenemos los síntomas que no son motores, que van a ser el cambio de color en los labios o el rostro, una sensación extraña que el niño no sabe describir, puede haber una falta de conciencia o respuesta y mirada fija, ojos o cabezas hacia una dirección, mirada fija y parpadeo, ver estrellas o formas, babeo excesivo, puede haber una pérdida del control de los intestinos o de la vejiga, como dijimos anteriormente. Y luego vamos a tener los síntomas motores. Estos síntomas motores son automatismos o acciones repetitivas, como tocarse la ropa, gruñir, chasquear los labios y movimientos torpes. Puede haber convulsiones, obviamente, que son los temblores incontrolables del cuerpo, rasgos faciales caídos, sacudida o rigidez de una o más extremidades. Puede haber pérdida repentina del control muscular, movimientos involuntarios o sacudida del rostro, el brazo o la pierna. Cuando se acabe la convulsión, puede que el niño se sienta cansado y necesite descansar, o también muchas veces puede llegar a dormirse. Bien, esto es muy importante, las recomendaciones que debemos dar a los padres, ¿no es cierto?, al momento de que el niño presente una convulsión. Antes que nada, debe de mantener la calma y acompañarlo. Debe proteger para que no se lastime, aleje los objetos que puedan causarle daño. En el caso de proteger se suelen colocar almohadas, acolchados, ¿sí?, siempre obviamente en el piso porque el niño va a tender a caer. Coloque un objeto blando debajo de la cabeza del niño para que esto no golpee, ¿no es cierto?, y cause otro tipo de traumatismo. Se debe acostar, ¿no es cierto?, al niño de costado, esto para evitar, ¿no es cierto?, porque colocarlo de costado para prevenir, ¿no es cierto?, algún tipo de broncoaspiración. Debe aflojarle la ropa ajustada, mida el tiempo de las convulsiones cuando comience, no le ponga nada en la boca, el niño no puede tragarse la lengua,
No intente evitar que se mueva, podría hacer que se lastime o lastimarse usted mismo. No le dé líquido ni medicamentos por la boca hasta que esté totalmente despierto y alerta. La mayoría de las crisis se detienen en minutos sin hacer nada. Si su médico le indicó un medicamento de rescate para las convulsiones que duren más de 5 minutos, esté preparado. Sepa dónde está la medicación y cómo administrarla. Almacene la medicación de forma segura y a temperatura ambiente. Evite guardarla en lugares como la guantera del auto o una bolsa que esté expuesta al sol. También las medicaciones siempre se deben, ¿no es cierto?, tener a mano, cerca, ¿sí?, por cualquier tipo de evento. Bien, ¿cómo se van a diagnosticar las convulsiones o cómo el médico va a saber que este niño tiene episodios convulsivos? Antes que nada, si presenta convulsiones, debe consultar, ¿no es cierto?, con un neurólogo pediátrico. Durante la primera consulta, el médico le hará preguntas sobre el historial de convulsiones y de salud del niño y sobre antecedentes familiares de convulsiones. El médico también puede realizar un examen y va a solicitar, ¿no es cierto?, algunas pruebas tales como un electroencefalograma, va a hacer un diagnóstico por imagen mediante resonancia magnética y obviamente que también a su vez va a solicitar pruebas genéticas. El tratamiento o cómo va a llevar, ¿no es cierto?, estos episodios la familia. Antes que nada, el médico puede indicar un medicamento anticonvulsivo. Estos medicamentos ayudan a controlar las convulsiones. El médico elegirá el medicamento en función de la edad, el peso, el tipo de crisis y el estado físico de su hijo. El objetivo del tratamiento es lograr brindarle la mejor calidad de vida, sin convulsiones ni efectos secundarios debido al medicamento. A veces es necesario cambiar los medicamentos si hay efectos secundarios demasiado difíciles de manejar o si no controlan las crisis. Si el niño deja de tener convulsiones luego de tomar los medicamentos por 2 años, es posible que el médico intente retirar la toma del medicamento anticonvulsivo. Bien, como verán, es una clase bastante corta, espero que les haya sido fácil y saben que cualquier duda o consulta estamos a su disposición. Muchas gracias.